Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 13 versus el Redmi Note 12. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el Redmi Note 13 encontramos las siguientes dimensiones: 162.3 x 75.6 x 8 milímetros de grosor y un peso de 188 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido. En la parte superior tendremos el puerto jack de 3.5 milímetros, el segundo altavoz, sensor infrarrojo y el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo no tenemos nada. Y por último, en el marco inferior tendremos el altavoz, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y la bandeja de tarjeta SIM. Adicional a esto tenemos su lector de huellas en la pantalla. En el Redmi Note 12 encontramos las siguientes dimensiones: 165.7 x 76 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 184 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funcionará como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor de infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD, y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Entre ambos modelos, el Redmi Note 13 ofrece un tacto más compacto y sólido en mano gracias a su chasis de plástico con marco plano y un panel trasero brillante que, aunque refleja muy bien la luz y mejora la percepción de calidad, se convierte en un auténtico imán de huellas en la variante negra, que se disimula un poco más en otros colores, mientras que el Note 12 luce un reverso de plástico esmerilado que imita el vidrio y apenas atrae marcas ni se resbala, proporcionando un agarre cómodo pese a su ligero deslizamiento, aunque sin la sensación de premium del Note 13, cabe aclarar. Ambos ubican la botonera de volumen y encendido en el lateral derecho. El Note 12 integra el lector de huellas en el propio botón y el Note 13 lo lleva bajo la pantalla, al igual que suma un sistema de altavoces estéreo y certificación IP54 frente al IP53 del Note 12, lo que refuerza su robustez ante salpicaduras y polvo. A nivel de ergonomía, el Note 12 es apenas más fino y ligero, pero el Note 13, aún siendo algo más pesado, cabe mejor en la palma y ofrece bordes redondeados que amortiguan el agarre. En resumen, si valoras un diseño más cuidado, altavoces estéreo, resistencia al agua y un escáner de huellas bajo pantalla, el Redmi Note 13 se alza como ganador. El Redmi Note 13 cuenta con el procesador Snapdragon 685 octa-core que corre a 2.8 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Redmi Note 12 cuenta con el procesador Snapdragon 685 octa-core que corre a 2.8 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. Cuando hablamos de procesadores, ambos teléfonos usan un proceso de fabricación de 6 nanómetros. En tareas diarias como revisar WhatsApp, navegar por Instagram y ver videos en YouTube, notarás que ambos responden sin titubeos, aunque el Note 12 acelera un peldaño extra en la multitarea gracias a sus núcleos A78 más modernos. Al saltar a juegos exigentes como el PUBG Mobile o el Asphalt 9, el Note 12 sigue manteniendo frames estables y mantiene detalles gráficos en niveles altos medios sin calentarse de más, ajustando dinámicamente potencial para sostener la jugabilidad. El Note 13, en cambio, aguanta prolongadas sesiones con picos de uso intensivo sin caer en un sobrecalentamiento crítico, con lo cual se sacrifica un poco al bajar la calidad gráfica si queremos que la experiencia no se resienta. Esto se debe a que el Adreno 619 del Note 12 es más capaz y su gestión térmica es un poco más eficiente, manteniendo la superficie del móvil más fresca y evitando la ralentización del procesador cuando la carga sube al máximo. En cambio, aunque el Snapdragon 685 del Note 13 se calienta menos en reposo y en un uso moderado, no iguala el rendimiento bruto en gráficos, por lo que al exprimirlo en juegos de gran calidad acaba cediendo algo de fluidez o detalles. Así que si tu día a
día se basa en redes sociales, streaming y poca exigencia, ambos te van a satisfacer por igual, pero si lo tuyo es jugar en serio y buscar el máximo rendimiento sostenido con calor y sobrecalentamiento al mínimo, el Redmi Note 12 se lleva la victoria. En el Redmi Note 13 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 49 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular da una capacidad para unas 11 horas y 39 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 4 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 11 horas y 6 minutos aproximadamente. En el frente de la batería, ambos Redmi comparten una de 5000 mAh y soporte para carga rápida de 33 watts, pero en el Note 12 despliega la tecnología Mi FC combinada con MMT de Xiaomi, lo que le permite pasar del 0 al 100% en apenas 1 hora y 4 minutos, mientras que en el Note 13, con un sistema de carga similar pero sin ese diseño de doble entrada de corriente, tarda 1 hora y 49 minutos. Aún así, al someterlos a estrés continuo con brillo y sonido al máximo, el Note 13 ofrece una autonomía ligeramente superior de unas 11 horas y 39 minutos frente a las 11 horas y 6 minutos del Note 12. Gracias a su tecnología de carga, el Note 12 no solo se recarga más rápido, sino que lo hace de forma más estable y mantiene la temperatura más controlada en etapas finales de carga, minimizando el calentamiento durante sesiones breves de uso intenso o carga express. Por su parte, el Note 13, pese a demorar más en llenar la batería, optimiza mejor el consumo en reposo y en un uso moderado, gracias a las mejoras de gestión de energía y a su ligera ventaja en capacidad de pantalla encendida continua. Sin embargo, para esta oportunidad le daré más peso a esa autonomía, por lo cual el ganador de este apartado es el Note 13. El Redmi Note 13 viene con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 446 píxeles. Además cuenta con el notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 89%. El Redmi Note 12 viene con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85.3%. Cuando enciendes ambos paneles te das cuenta de que aunque los dos montan una gran pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas a resolución Full HD Plus, el Redmi Note 13 lleva la delantera gracias a su pico de brillo de hasta 1800 nits frente a los 1200 del Note 12, lo que se traduce en una legibilidad superior bajo el sol y una representación más viva de los colores en exteriores. Además, el Note 13 soporta un rango de refresco adaptativo que va de los 36 Hz hasta los 120 Hz, ajustándose dinámicamente para ofrecer desde una experiencia ultra suave al desplazar hasta un ahorro de batería notable en estático, mientras que el Note 12 se conforma con 60, 90 y 120 Hz seleccionables manualmente, y aunque mantiene el contenido fluido, exige al usuario decidir cuándo sacrificar suavidad por autonomía. Ambos encontrarás un notch circular centrado que minimiza distracciones y maximiza el área de visión, pero el bisel inferior más estrecho del Note 13 y su protección Gorilla Glass 3 resultan en una sensación de inmersión más premium, mientras que el Note 12, con un marco algo más grueso, ofrece colores menos saturados y ángulos de visión que no se vienen abajo ni al inclinarlo en casi ningún ángulo. En cuanto a la reproducción cromática, el Note 13 cubre un rango de colores más amplio y ajusta el balance de blancos de manera más precisa con menos tendencia a sobresaturar, mientras que el Note 12 muestra un ajuste tonal ligeramente más cálido que para algunos resulta más natural bajo luz artificial. La respuesta táctil es instantánea en ambos y no notarás ralentización ni retardo al jugar o deslizarte por la interfaz. En conclusión, aunque el Redmi Note 12 ofrece una experiencia de pantalla muy sólida con excelente fluidez y ángulos de visión, el Redmi Note 13 se corona como ganador gracias a su mayor brillo, su refresco ultra adaptativo y su acabado de biseles más delgados, que llevan la inmersión y nitidez un paso más allá.
El Redmi Note 13 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.7, un lente gran angular de 8 y un lente de profundidad de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Redmi Note 12 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente de profundidad de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.5. Cuando sacas fotos de día con el Redmi Note 13 y el Note 12, verás que ambos capturan escenas claras y coloridas, pero el Note 13 logra más detalle en hojas, texturas y edificios, mientras que el Note 12 a veces pinta colores un poco más intensos y puede perder nitidez en zonas oscuras de la imagen. Al cambiar al modo noche, el Note 13 ilumina mejor la escena y reduce el grano para que las luces de calle y contornos de los objetos se vean más suaves, mientras que el Note 12 tiende a producir fotos más brillantes de manera artificial, pero con más ruido y menos definición en sombras. En retratos, el Redmi Note 13 desenfoca el fondo con un efecto bokeh más natural y bordes más limpios alrededor de la persona, mientras que el Note 12 dibuja el fondo de forma más brusca y puede recortar mal el pelo o las manos. Para tomas más de cerca, el Note 13 mantiene las texturas de los objetos con más precisión y en el angular amplio ves menos distorsión en los extremos. Ninguno tiene estabilizador óptico para fotos, así que en movimiento ambos dependen de software, pero el Note 13 aplica una corrección más sutil que evita imágenes borrosas cuando disparas a pulso. Además, el balance de colores del Note 13 tiende a ser más realista, sin excesos de rojo o amarillo, mientras que el Note 12 presenta tonos más vivos que entran por los ojos, pero pueden verse algo exagerados. En conjunto, para quien quiera fotos nítidas con buen manejo de la luz baja y retratos más pulidos, el Redmi Note 13 se lleva la victoria. El Redmi Note 13 le gana al Redmi Note 12 en diseño, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 12 le gana únicamente al Redmi Note 13 en procesador. Al final del enfrentamiento, el Redmi Note 13 se corona como ganador gracias a su equilibrio entre diseño, potencia y autonomía, ofreciendo un tacto más sólido y cómodo en la mano, mejor resistencia al agua y altavoces estéreo, su pantalla más brillante y adaptable que brilla bajo el sol y alarga la batería en uso intenso, su procesador aguanta largas sesiones de juegos con menos sacrificio en su calidad gráfica, su cámara captura más detalles de día y controla mejor el ruido de noche con desenfoques de fondo más naturales. El Note 12 por su parte responde con velocidad al cargar, colores más llamativos en foto diurna y un lector de huellas muy rápido en el lateral, pero no supera al Note 13 en consistencia, inmersión ni aspecto multimedia. Por todo esto, si buscas un equilibrio más completo y versátil, el Redmi Note 13 es la mejor opción. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo, para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.